Esto es parecido a haciendo una comparación entre un músico y una persona letrada. Porque fíjense, nosotros le llamamos músico a una persona que interpreta piezas en algún instrumento y generalmente a alguien que además lee la escritura musical, lo que llamamos partituras. Y a veces también alguien que crea, inventa piezas musicales, no nada más interpreta piezas que ya existen, sino también inventa. Entonces, realmente llamarle músico a alguien es alguien que ha desarrollado su capacidad en esas tres modalidades. Que interpretar la partitura significa leer la partitura, pero cuando está interpretándola con el instrumento, sería lo equivalente a hablar o a escribir, ¿sí? Está comunicando. Bueno, una persona letrada, de manera análoga, es alguien que habla, lee, escribe y participa en diversas actividades sociales, utilizando el lenguaje oral escrito de una manera adecuada, con facilidad, corrección, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando alguien solo escucha música, no lo llamamos músico. De hecho, la mayor parte de la población escucha música todo el tiempo. A todo el mundo le gusta la música y escucha. Y no por eso los llamamos músicos. Yo aquí a todos mis vecinos no los llamo músicos, aunque se la pasen escuchando música. ¿Por qué? Porque músico es el que sabe hacer lo que dice arriba. Interpretar un instrumento, leer las partituras, crear música. Si solamente la escuchas, uno no dice que es un músico. Bueno, si uno solamente sabe decodificar las letras, no decimos que es una persona letrada, porque el alfabeto lo aprendes desde primero de primaria, pero realmente tus capacidades de comunicarte y de pensar por escrito, de leer textos e interpretarlos de una manera más acertada, interesante, inteligente, etcétera, pues no se desarrolla por el simple hecho de que sepas el alfabeto. Entonces, a lo que se llega es a lo que antes llamaban ser un analfabeta funcional. Pero además aquí hay otra cosa interesante, que existe una idea que prevalece mucho en el medio educativo, tanto entre maestros como incluso autoridades educativas, sobre la lectura. Incluso ahorita, en esta actual reforma educativa y con el actual gobierno, se le está poniendo muchísimo énfasis, como hace 20 años en el gobierno de Fox, al fomento de la lectura. Y se dice que hay que formar lectores y que hay que promover el hábito y el gusto por la lectura. Bueno, aquí es donde entra la diferencia entre creer lo que te dicen solamente porque lo dicen las autoridades muy altas del país, o sea, el gobierno, y otra es entender de qué están hablando y uno tener su propio criterio. Y yo ya les puedo decir que la gente puede leer textos, pero eso no le va a hacer. Eso es como escuchar música. Entonces a la persona que solo escucha música, incluso aunque tenga el gusto por escuchar música, tú no dices que es un músico. Entonces a la persona que lee, incluso aunque lo haga con gusto, tú no vas a decir que es una persona letrada. Porque ya lo sabemos. Cuando nos llegan los estudiantes a la universidad, pues todos saben leer. Algunos tienen, por decirlo así, el hábito y el gusto de la lectura. Pero cuando los pones a escribir, pues es fatal. Y cuando los pones a hablar, a expresar ideas de manera oral, pues igual son usuarios muy incompletos de la lengua. Entonces, en resumen, digo, una cosa es formar lectores y otra cosa es formar personas letradas. Y a mi juicio, a lo que deberíamos aspirar es a formar personas letradas.